hablábamos mucho, discutíamos mucho, nos reuníamos mucho, era un grupo universitario que teníamos una preocupación por saber, por saber, por saber. Y había gente de diversos sitios. Yo por entonces empecé a estudiar físico-matemáticas y allí me hice muy amigo de Miguel Sánchez Maza, de Francisco Pérez Navarro, de toda esta gente. Pero había estado también, te digo, otras gentes. Era un complejo, un grupo muy complejo, pero muy interesante, porque todas eran gente de gran calidad. Yo lo escuchaba mucho, porque quizás yo era menos capacitado para hablar. Pero entonces, cuando aparece la ONU, eh, iniciando un proceso de sanciones al régimen de Franco, y prácticamente le cierran todos los caminos y las posibilidades de seguir cultivando o coordinando la cultura española en Hispanoamérica, pues aquel grupo dijimos que podíamos pensar que se podría hacer. Y a mí, que no era periodista, ni se me había ocurrido nada hacerlo, se me ocurrió que podíamos hacer una agencia de prensa. Y entonces me puse en contacto con Carlos Abau Bergamín, sobrino de Bergamín, del famoso intelectual democristiano, y que era corresponsal de la ABC en México. Conseguí su dirección y le planteé el problema. Y entonces resulta que en casa de mi amigo Goyo Fernández del Amo, que en su dormitorio y con una máquina de escribir, pues empezamos a escribir cosas y a mandárselas a Carlos Abau. Carlos Abau hacía copias y se las mandaba después a todos los periódicos de habla española, de América del Sur y de México y hasta de Estados Unidos. Y hicimos pues una labor pues muy interesante. Cuando ya aquello fue pasando o pasó, pues se nos planteó el problema de dejar de hacerlo o de continuar, porque también en España no había información de Hispanoamérica. Entonces yo empecé a conectar con gente, y también yo y los demás. Armando Puente, que entonces estaba en Buenos Aires, con Rodrigo Rollo, que estaba de corresponsal en Colombia, con Carlos Abau Bergamín, con algunos más, y con algunas otras personas que fuimos conectando. Entonces conectamos con un montón de gente que nos mandaba crónicas de Hispanoamérica. Y entonces ofrecimos aquí la posibilidad de que se publicasen en los periódicos españoles. Juan Aparicio entonces estaba de director del diario Pueblo. Y entonces él nos dijo, mira, Ceferino, legalizar la agencia porque no estáis legalizados, y entonces pues no, yo no puedo publicar nada porque la censura me lo echa abajo. Y lo que pueda publicar lo publico sin poner el nombre de la agencia. Bueno, con las relaciones que tenía Patricio con mucha gente, logramos aclarar el tema, nombramos a Patricio director de la agencia, y esto pues fue extendiéndose y ampliándose, y llegamos a ser una organización bastante importante, bastante importante. Competíamos con EFE en muchas cosas, y teníamos incluso cosas que EFE ni soñarles. Llegamos a tener una oficina abierta en Leopoldville, en el Congo belga, otra en Alejandría, otra en Roma, otra en París, otra en México, otra en Lisboa, otra en Buenos Aires. En fin, éramos una agencia de prensa interesante. Incluso hacíamos boletines en Italia con informaciones españolas. Hacíamos un boletín en francés para Francia. Teníamos incluso en nuestra redacción gente muy, muy capaz, porque allí traducíamos de todos los idiomas, menos del chino y el japonés y el árabe.
pero la verdad es que lográbamos hacíamos una gran labor, hasta que cierto día, cuando el affaire Matesa estalla, y se estalla, y había una tensión interna dentro del gobierno entre dos sectores, los pseudofalangistas y los del Opus Dei, ¿no? Y el hombre de Matesa era del Opus Dei, pues automáticamente Fraga nos llamó y nos dijo que teníamos libertad absoluta para informar sobre el tema Matesa libremente. Y nosotros caímos en la trampa tontamente de ponernos a buscar información, la conseguimos. Yo era mi amigo, o lo tenía la agencia como colaborador de ella, a Manuel Funes Robert, que entonces era técnico comercial del Estado y conocía perfectamente todo el tejemaneje interno del ministerio, pues nos empezó a dar informaciones y cosas, y nosotros a alargarlas a los periódicos, y los periódicos a publicarlas. Cuando al final Franco debió poner a la gente porque se pusieran de acuerdo y que se dijeran de tonterías, pues entonces automáticamente los del Opus pidieron que la agencia nuestra, que se llamaba FIEL, Servicio Internacional de Informaciones, pues desapareciera, porque era muy peligrosa, ya había demostrado que era muy peligrosa. Y efectivamente Fraga nos obligó a malvender la agencia. La agencia era una sociedad anónima, pero las acciones las habíamos repartido entre todo el personal, hasta con los últimos botones, que se dedicaba a llevar cosas a los periódicos. Todo el mundo tenía acciones y todo el mundo participaba, y en las asambleas y en las reuniones todo el mundo tenía derecho a hablar por igual y a tomar decisiones respecto de una u otra cosa. Como empezaron a ponernos sanciones que cada vez eran más graves y más graves, nos dábamos cuenta que nosotros no teníamos tampoco demasiado dinero, teníamos capacidad para defendernos, pero nada más. Y entonces pues acordamos pues aceptar la venta a la agencia F. Y se la vendimos a la pobre agencia F, que le regalamos un archivo fotográfico como él ya no tenía, porque nosotros habíamos comprado 2 archivos fotográficos de periodistas gráficos antiguos, a sus viudas se los habíamos comprado, a 2 de ellos, y teníamos por lo tanto un archivo fotográfico interesantísimo. Yo me he quedado con muchas fotografías de estas, que se refieren a la guerra civil, a la política, a las reuniones y a las cosas. Yo tengo muchas de estas fotografías, las tengo en mi casa, tengo un montón, pero lo vendimos y desapareció la agencia Fiel. A mí me hicieron la vida imposible allí, porque claro, yo ya había pasado por comisiones obreras y claro, porque había estado en la cárcel por ello también. Me hicieron la vida imposible hasta el punto de que yo tenía la categoría de redactor jefe, pero no me dieron ningún puesto de redactor jefe. Me encargaban trabajos y yo los hacía, y delante mía los tiraban al cesto de los papeles. Ya por dignidad le dije yo al director, que ahora es uno de los hombres claves del pensamiento del país, y bueno, pues le dije, oye, yo me voy, darme lo que queráis, si queréis darme una indemnización, y yo me voy. Me ofrecieron 500.000 pesetas y me fui a mi casa.